Hoy nosotros vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 21 en adelante. Pero para retomar la historia, déjenme recordar en dónde nos habíamos quedado. En Listra, luego de ser apedreado, Pablo había sido arrastrado fuera de la ciudad y lo habían dejado fuera de la ciudad como muerto. Mas, sin embargo, nosotros podemos recordar de que Pablo fue restaurado por el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo se levanta, entra de nuevo a la ciudad y al siguiente día junto a Bernabé se dirige a la ciudad de Derbe. La ciudad de Derbe era una ciudad importante que al final del siglo I pasaría a formar parte de la provincia romana de Galacia. Derbe es la última ciudad a donde los apóstoles han llegado y donde emprenderán el viaje de regreso hacia Antioquía de Siria, de donde habían sido apartados y enviados por el poder del Espíritu Santo para compartir el Evangelio. Hoy nosotros estudiaremos los hechos y los acontecimientos que sucedieron en la ciudad de Derbe, su viaje de regreso y el informe dado a la iglesia de Antioquía de Siria. Dice en el libro de Hechos 14, versículos 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de haber hecho muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Derbe fue una ciudad, la última el último destino de este viaje misionero. Y esta ciudad estaba ubicada en Frigia, actualmente Turquía, que corresponde a Asia. Y yo he hecho estas referencias porque las Escrituras dicen que cuando llegaron ahí y anunciaron el Evangelio, dice que muchos habían creído. ¿Qué es lo que significa? Estas personas, o sea, Pablo y Bernabé, habían obtenido un gran éxito. En esta ciudad habían muchos judíos, habían personas temerosas de Dios y muchos de ellos habían estado en Jerusalén y habían sido testigos de la venida del Espíritu Santo. Dice en el libro de Hechos 2:5, moraban en Jerusalén, haciendo referencia a cuando descendió el Espíritu Santo, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y en el libro de Hechos 2:9 y 10 dice: pardos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capodia, en el Ponto y en Asia y en Frígidia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, el gran éxito de esta obra misionera en la ciudad de Derbe y en las otras ciudades que previamente ellos habían visitado fue el resultado de la obra del Espíritu Santo. Muchos de los que recibieron el mensaje del Evangelio habían sido testigos de todos estos hechos extraordinarios de los que nosotros ya hemos hablado, que sucedieron 14 años antes en Jerusalén. Entonces, de la misma manera, el Evangelio de la Gracia había sido recibido por muchos gentiles que junto a muchos judíos formaron las primeras congregaciones cristianas. Pero dice la palabra que después de anunciar el Evangelio y de hacer muchos discípulos, regresaron a la ciudad de Listra, Iconio y Antioquía. Después de casi 2 años de haber salido de Antioquía de Siria y de haber viajado más de 2,000 kilómetros en medio de dificultades, en medio de oposición, Pablo y Bernabé emprenden su extraordinario viaje de regreso. Ahora, ¿por qué decimos que este viaje es extraordinario? Porque extraordinario quiere decir que se sale de la norma y que no es común. Este viaje de regreso no es como los viajes que nosotros a veces realizamos, donde nosotros salimos llenos de alegría y de entusiasmo, pero al final, cuando nosotros debemos de regresar, estamos cansados con el único propósito de llegar a casa. Ellos hicieron un viaje extraordinario porque en su viaje de regreso, la palabra dice que ellos pasaron por las ciudades donde solo un tiempo atrás habían estado, donde habían establecido las primeras iglesias. Entonces, no será simple y sencillamente un viaje, sino que dice en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Lo que ellos estaban haciendo era confirmar, y confirmar es infundir valor, es animar, es reafirmar. También dice que los exhortaban, y exhortar es la acción de hablar a alguien con un propósito. El propósito de ellos era animarlos a que permanecieran en la fe. Entonces nos podemos dar cuenta que no simple y sencillamente estaban regresando, sino que regresan con un propósito y confirman, exhortan y reafirman. Pero ¿a qué los están llevando ellos? ¿A qué los están exhortando? ¿A qué los están animando? Los están animando a permanecer en la fe, y este es un llamado para cada uno de nosotros, porque nosotros también deberíamos de permanecer y continuar y mantenernos dentro de la fe. Nuestra relación con Cristo determina nuestros pensamientos, nuestras acciones y dirige nuestra voluntad. Es permanecer firmes, inmutables, no apartados de nuestro fundamento, de nuestros valores y de nuestros principios. Dice en el libro de Hebreos 12, 1 y 2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ellos los estaban animando que a pesar de las circunstancias permanecieran firmes en la fe. Su relación con Cristo estaba por encima de todos los hechos y de todas las circunstancias. Y permanecer en la fe, de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 11, es la actitud que cada uno de nosotros como hijos de Dios debe de tomar. Aquí en el capítulo 11 del libro de Hebreos se hace referencia a personas que a lo largo de la historia permanecieron en la fe y la recompensa recibida por no apartarse de sus valores y sus principios. Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, por fe Abraham obedeció a Dios. ¿Qué es lo que nos haría la fe a nosotros? También debería de producir en nosotros obediencia. Pero también dice, por fe Sara recibió lo prometido. Era imposible que Sara diera luz, mas sin embargo, por la fe, ella fue capaz de recibir las promesas de Dios. Y por lo tanto, si nosotros permanecemos, también de la misma manera recibiremos las promesas de Dios. También dice que por fe Moisés regresó a Egipto y liberó al pueblo. También dice que por fe pasaron el Mar Rojo. ¿Qué es lo que significa? Que si nosotros estamos esperando hechos extraordinarios dentro de nuestra vida, debemos de permanecer firmes en esta fe. Pero también dice que por fe David enfrentó a Goliat. Nosotros podemos darnos cuenta cuando recordamos esta historia que David era un muchacho que simple y sencillamente tenía una onda, pero cuando se enfrentó a Goliat, no se enfrentó a través de su poder y su fuerza, sino que se enfrentó a través de la fe que él había depositado en Dios, porque Dios haría la obra y Dios vencería a todos sus enemigos. Por fe fueron puestos en huida ejércitos extranjeros. Por fe cayeron las murallas de Jericó. Por fe Daniel oraba 3 veces a pesar de un decreto que se había emitido. Por fe fueron cerradas las bocas de los leones. Por fe fue Pablo apedreado y encarcelado. Entonces nos podemos dar cuenta de que este viaje, el viaje que ellos estaban llevando a cabo de regreso, no era un simple viaje, porque ellos los estaban confirmando, los estaban animando y los estaban exhortando a estos nuevos discípulos, compartiendo un principio que también forma parte de nuestro verdadero carácter cristiano, la fe. Si nosotros no tenemos fe, entonces nosotros no tenemos absolutamente nada, porque nosotros hemos perdido la confianza en el único que tiene el poder para salvar y para producir vida. Pero no solo los están exhortando, sino que también la segunda parte de este versículo dice, y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Usted sabe qué significa tribulación? Tribulación significa pena, aflicción, disgusto, oposición, enfermedad, que una persona puede enfrentar a lo largo de su vida y que no necesariamente está sujeta a una causa justa. Hoy en día, aquí en los Estados Unidos y en Europa, se predica muy poco acerca de estas escrituras que tienen gran importancia. En este mundo los cristianos tendremos dificultades, tendremos pruebas, tendremos aflicciones y enfrentaremos oposición. Los cristianos que obedecen a Dios pueden esperar tiempos difíciles en su vida. Y aunque los cristianos también tengamos tiempos buenos, al cristiano no le debe de sorprender cuando le vengan estos tiempos que son difíciles. Dice en el libro de Primera de Pedro 4, 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Las pruebas y las dificultades forman parte de nuestro carácter, forman parte de nuestra vida y nos acercan a Dios.
Dios, a través de las diferentes pruebas, pone de manifiesto algunas características que deberían de formar parte de nuestro carácter. Nuestra obediencia. ¿Qué significa obediencia? Seguir obedeciendo a pesar de que no tenga sentido. También se pone de manifiesto nuestra fidelidad. ¿Y qué significa esto? Que nosotros continuamos fieles sin importar el costo o las circunstancias. También pone a prueba nuestra voluntad, porque nuestra voluntad debe de estar sometida a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios debe determinar nuestras acciones, no importa si las cosas están bien o están mal. Un cristiano puede decir que es temeroso de Dios, puede congregarse, puede participar, pero al venir los momentos difíciles, ¿será que se mantendrá firme? ¿Será que confiará en las promesas de Dios? ¿Y será que se sujetará a Dios? Es importante reconocer, porque esto es lo que ellos están haciendo. No están engañando a nadie, no le están diciendo, ¿sabes qué? Te has hecho cristiano y tus problemas han desaparecido. Ellos vienen y hablan de una vida real, de una vida verdadera, de una vida que tiene un fundamento. Muchas personas que no han entendido que las aflicciones son parte de nuestra vida cristiana, hacen referencia que cuando un cristiano está enfrentando momentos difíciles es porque se ha apartado de la voluntad y del propósito de Dios. Y esto no tiene un fundamento bíblico. Fundamento bíblico es esto lo que Dios nos está expresando, diciendo, enfrentarás dificultad. Estate preparado para eso, que no te sorprenda. Y les voy a decir con alguna referencia, Job enfrentó pérdida material, enfrentó la muerte de sus hijos, enfrentó problemas serios de salud. Y estos problemas eran tan grandes, más grandes de los que quizás nosotros podamos enfrentar o tengamos la oportunidad de ver en alguna ocasión en nuestra propia vida. Pero ninguna de estas dificultades fueron consecuencia del pecado, porque dice en el libro de Job 1:8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué es lo que significa? Que todo el resultado de esta prueba y de esta tribulación no estaba fundamentado en las causas ni en las circunstancias. Job era justo delante de Dios. Dice en Mateo 7:1 y 5, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida con que medís os seráis medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? La palabra está diciendo de que a veces las personas que no entienden el fundamento, las personas que no entienden la vida cristiana, creen de que cuando los cristianos se enfrentan momentos difíciles es consecuencia del pecado que hay en ellos. Mas sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta que a través de la palabra se nos da una instrucción diferente. Por ejemplo, la vida de José. José fue vendido como esclavo, luego fue acusado falsamente y después fue encarcelado. Y durante todo este tiempo se mantuvo en obediencia a Dios. ¿Fue acaso la vida de José una vida de pecado, una vida de enfrentar tribulación que lo llevó a estas consecuencias? ¿O es acaso que los cristianos que son torturados y asesinados en Corea del Norte no han escuchado a alguien, a un predicador falso que diga que al convertirse todos tus problemas, todas tus luchas, todas tus batallas han terminado y que todos los días son viernes? En Corea del Norte los cristianos y sus familias son enviados a las cárceles, son obligados a realizar trabajos forzosos por solo el hecho de tener una Biblia en su posesión. Incluso algunos han sido condenados a muerte. Entonces la palabra nos está diciendo, van a enfrentar momentos difíciles, estén preparados para eso. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido realmente por nuestra fe? Y primera de Pedro 4:14-16 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemo, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicidia, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por esto. Aunque muchos de los padecimientos y de las aflicciones que Pablo había de enfrentar todavía no habían sucedido, nosotros nos podemos dar cuenta que Pablo, además de ser apedreado en Listra, posteriormente fue encarcelado, fue latigado, padeció hambre, padeció frío y finalmente llegó a Roma, donde fue ejecutado. Entonces, si Pablo era un cristiano verdadero, nosotros podríamos decir que las tribulaciones y las penas que Pablo enfrentó fue porque Pablo se salió de la voluntad y del propósito y de la obediencia a Dios.
Dice en el libro de Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces podemos darnos cuenta que Dios nos está diciendo, van a enfrentar diferentes momentos difíciles, múltiples momentos difíciles, y es necesario que ustedes pasen a través de esto. Así que este viaje de regreso de Antioquía para Antioquía de Siria de parte de Pablo y Bernabé fue un viaje extraordinario, porque ellos cuando estaban regresando, dice que confirmaban, animaban, exhortaban e instruían a los nuevos discípulos acerca de una vida cristiana verdadera. Y no solo dijeron enfrentarán tribulación, sino que también dijeron mucha. Y al decir mucha significa abundantemente. Muchos dejan de venir a la iglesia porque un día, hace 3 años, alguien no lo saludó o no lo recibió como ellos estaban esperando. ¿Cuál sería la actitud si te dijeran que te debes de sujetar o que debes de enfrentar tribulación verdadera? ¿En dónde te pondría esta situación? Se recuerdan, y he repetido esto en 3 ocasiones, desventurado es el hombre que la oposición se olvidó de él. La fe puede describirse como la totalidad de la doctrina cristiana, y el reino de Dios se está estableciendo en medio de las tinieblas que lo rodean. Entonces, más sin embargo, este mundo que está lleno de tinieblas y está rodeado de todas estas cosas, ahí se ha establecido el reino de Dios. La promesa de Dios es el triunfo total, pero esto sucederá hasta el final. Por lo tanto, hasta que el reino de Dios sea establecido totalmente, este tiempo será de espada y no de paz. Entonces, si un cristiano no enfrenta ninguna tribulación ni sufre por su fe, debería de preguntarse si está manteniendo un testimonio verdadero. Mateo 10:24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Recuerde usted cómo trataron a Jesucristo. Jesucristo sufrió oposición, sufrió rechazo, tormento, tribulación. Y nosotros como sus seguidores y como hijos suyos también debemos de esperar lo mismo. No es que la tribulación sea el único medio por el cual nosotros seremos partícipes de la gloria de Dios, pero sí nosotros enfrentaremos mucho de esto. Entonces, lo que el enemigo utiliza para sacar a muchos de la batalla, los violentos lo arrebatan y lo transforman en una forma de glorificar a Dios. Las tribulaciones, las enfermedades, los ataques en nuestro matrimonio, los ataques en el trabajo, en la iglesia y en cada una de las diferentes etapas de la vida, son momentos difíciles que nosotros enfrentaremos. Pero si las tribulaciones te apartan de tu relación con Jesucristo y te remueven de tu fundamento, ¿quién habrá ganado? Tu enemigo. Y tu enemigo se reirá de ti diciendo que eres un cobarde que se apartó de su llamado y de su propósito sin darse cuenta de la recompensa que le esperaba. Entonces es importante reconocer, y la palabra, y ellos dicen, ¿saben qué? Nosotros no estamos engañando a nadie. Sos cristiano y vas a enfrentar momentos difíciles, oposición, rechazo, se van a oponer contra ti, van a hablar mal de ti, van a hacer todas las cosas, y eso no se debe a que estés en desobediencia. Vas a enfrentar tribulación, enfermedad, vas a padecer frío, hambre, otros van a ser asesinados. Eso es lo que dice también el libro de Apocalipsis, pero dice también en el libro de Santiago, alégrense cuando estén en diversas pruebas, porque estas pruebas tienen el propósito de perfeccionarlos. Versículo 23. Y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ellos, o sea, Pablo y Bernabé, también constituyeron ancianos en cada una de estas iglesias. O sea, este viaje es extraordinario porque ya hablamos, los instruyeron, ahora los están organizando, pero también los habían agarrado y los habían reafirmado. Entonces, aunque no se hace referencia a las personas que fueron constituidas como ancianos, o sea, no se hace referencia a su nombre, el Espíritu Santo ya había obrado en la vida de muchas de estas personas, había preparado sus corazones, los cuales serían encomendados a dirigir las iglesias recién formadas. Ellos estaban conscientes de su llamado y no podían quedarse, o sea, Pablo y Bernabé no podían quedarse para dirigir cada una de estas iglesias, así que de esta manera dice que ellos regresaron por donde habían venido y las organizaron a cada una de ellas. Y los ancianos deberían de encargarse de predicar la palabra, de guiar, de cuidar, de fortalecer, de exhortar, de edificar, de interceder por los miembros de la iglesia. Y es la misma estructura que nosotros debemos de observar hoy en cada una de nuestras iglesias. Dice en primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan y predican y en enseñar.
La palabra gobierno significa dirigir, conducir y administrar. Entonces el trabajo de los ancianos es discipular, predicar, enseñar y administrar. El trabajo del anciano es dirigir un grupo de oración, dirigir un ministerio, predicar y enseñar. Ahora, también en la palabra de Dios se hace referencia a cuál debería de ser el carácter de cada uno de estas personas. Dice en el libro de 1 Timoteo 3:2-6, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendencioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envanecido caiga en la condenación del diablo. Entonces los ancianos fueron escogidos por los apóstoles con el propósito de beneficiar a los creyentes, pero también deberían de contar con el apoyo y el fortalecimiento de aquellas personas que estaban alrededor de ella, o sea, de todas las personas que eran fieles. Pero los ancianos también debían de tener un carácter que demostrara rectitud, honestidad y que se mostrara en cada uno de ellos la presencia de Dios. Entonces, por eso es de que el carácter del anciano debe de ser de esta manera: irreprensible. Esto hace referencia a su testimonio. Marido de una sola mujer, todos sabemos qué significa esto. Prudente, que debe de tomar decisiones sabias. Apto para enseñar, es que a través de la instrucción y el ejemplo enseña. Honesto, o sea que no debe obtener ganancias deshonestas, y su carácter debe de demostrarse con las características que todo este atributo conlleva. Ustedes saben qué es lo que es ser honesto. Amable, también dice que debe ser generoso, que gobierne bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará? Dice, a la iglesia. Que sus hijos estén sujetos a él. No debe ser una persona nueva. También debe de dar buen testimonio. No solo debe de ser cristiano los días domingos y los días que se reúne con otros cristianos, porque ¿qué sucede? Si eres un líder y no te llevas bien con tus vecinos, no pagas tus deudas, llegas tarde al trabajo y no respetas. Es necesario que cada uno de nosotros en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo personal pueda demostrar estas características a las que se hace referencia en la palabra. Entonces nos estamos dando cuenta de que finalmente este no es un simple viaje, no es una simple escritura que nosotros podemos leer y que nos toma 30 segundos leerla y que simple y sencillamente podemos decir, bueno, pasaron de regreso y pasaron por la ciudad donde iba. Nosotros nos damos cuenta de lo extraordinario, de lo profundo que esto significa. Entonces, pero todavía la elección de estos ancianos no es una simple elección, sino que esta decisión para instituirlos, para constituirlos como ancianos, fue tomada a través de oración y de ayuno. ¿Qué significa esto? Que también nosotros deberíamos de participar de estas cosas. Entonces, nosotros debemos también orar y ayunar, pero también debemos de tomar en cuenta que cuando estas personas fueron instituidas como ancianos, tenían que, además de lo que ya hemos dicho, reunir otros requisitos. Y el primer requisito que estas personas deberían de tener es que estas personas tenían que tener un llamado. ¿Y qué significa esto? Que ninguno puede ocupar una posición solo porque quiere estar ahí. Dios debe de ser quien te llama. Y es importante que cuando nosotros estemos sirviendo en alguna capacidad, en algún ministerio dentro de la iglesia, estemos seguros de que es Dios el que nos ha llamado y nos ha puesto ahí. Dios llama al pastor, Dios llama a los líderes del ministerio, Dios llama a los misioneros y Dios nos llama a todos. Ahora, además de esto, se debía de observar el carácter. ¿Será que nosotros cumplimos con el carácter que acabamos de describir? Este tipo de carácter se debe de trasladar a nuestra propia vida. No es algo que simple y sencillamente decimos, sino que es algo que nosotros realmente hacemos y mostramos en nuestra vida. Ahora, hablando de este carácter, ¿será que el que ora, el que no ora, el que no ayuna, usted cree que está interesado en profundizar en las Escrituras? Entonces es necesario que tengamos esta búsqueda. También, además de eso, es importante la habilidad, la actitud o los dones que de parte de Dios nosotros hemos recibido. Dice la palabra que nosotros no tenemos las mismas habilidades, pero sí todos tenemos habilidades o todos tenemos dones que Dios nos ha dado, pero no todos podemos
hacer lo mismo, no todos podemos tocar, no todos podemos aconsejar, no todos podemos hacer lo que otros hacen, pero todos tenemos algo que Dios nos ha dado y si sabemos cuál es este don, nosotros debemos de practicarlo. Dice en el libro de Romanos 12, 4, 8, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones, así nosotros siendo muchos, un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Que también en este tenemos que tener un llamado. Además de tener este llamado, tenemos que tener ciertas características, tenemos que dar un testimonio y también tenemos que tener un don que de parte del Espíritu hemos recibido y estos dones se reciben cuando nacemos de nuevo. Ahora, otro de los aspectos que deben de ser considerados es la santidad. Y usted sabe qué significa santidad. Santidad significa que todas nuestras decisiones, todas tienen un propósito y el propósito es glorificar a Dios. Entonces, nuestra esperanza es que cada líder busque a Dios con una entrega total. No solo de vez en cuando y no que solo use estos dones cuando Él quiere, sino que nosotros debemos de buscar a Dios constantemente. Nosotros debemos de estar aprendiendo constantemente, debemos de estar mejorando constantemente, debemos de ser más efectivos y también debemos de evaluarnos constantemente. Pero todavía este versículo no ha terminado porque dice de que después de haber dicho la forma en que se deberían de instruir los ancianos, dice que los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y esto también pareciera una escritura simple, pero es una escritura con mucha profundidad. Aquí concluye el versículo 23 haciendo referencia a una base y un fundamento de nuestra fe cristiana. En Listra, los habitantes de la ciudad habían tratado de ofrecer adoración y sacrificio a Pablo y Bernabé, después de que el Espíritu Santo sanara a un hombre lisiado a través de Pablo. Ellos los consideraron dioses. Pablo y Bernabé se rasgaron sus ropas en señal de dolor y de luto y les explicaron que ellos eran hombres como ellos. Aquí nuevamente se hace referencia que los encomendaron al Señor. O sea, ¿a quién los encomendaron? Los encomendaron a Jesucristo. Los fieles de estas iglesias, los que habían recibido el Evangelio, escuche bien, ellos no habían creído en Pablo y no habían creído en Bernabé. Ellos habían creído en Jesucristo y a Jesucristo fueron encomendados. ¿Y por qué hago estas referencias? Porque muchos de nosotros sabemos cuál es la condición de nuestras sociedades y cómo miembros incluso de nuestra familia creen en Pablo y Bernabé, pero han dejado por un lado a Cristo. Entonces aquí nuevamente, en una segunda ocasión, se nos está explicando en este capítulo 14 de que ellos fueron encomendados al Señor en quien habían creído. Entonces nuestra fe debe de estar depositada en Jesucristo, que es el único que tiene el poder para salvar, para transformar, para dar vida. Quiero contarles una historia. Esta historia es la historia de un ministerio efectivo y también habla acerca del poder de la oración. En Inglaterra nació un hombre que se llamaba George Miller y él nació en el año de 1805. Y este hombre nació en una familia que tenía principios cristianos. Pero a la edad de 10 años dice que fue enviado al colegio con el fin de que se preparara para el ministerio. Sin embargo, no con una conciencia clara del servicio a Dios. Por el contrario, fue con la intención exclusiva de conseguir una carrera y una vida cómoda. Es decir, bueno, de pastor se vive bien. Es mentira. En sus inicios, su vida estuvo marcada por robos, por apuestas, mentiras, fraudes y actividades ilícitas, lo cual lo condujo a que fue a parar preso a los 17 años. Bueno, el que iba a ser pastor, preso. Entonces, su padre había tratado de que él tuviera una formación cristiana para que le llevara a formar parte en alguna buena posición dentro de la iglesia. Y por eso lo hizo que estudiara divinidad en la Universidad de Yale. En aquel lugar, una vez estudiando, dice que fue invitado a una reunión entre cristianos en un lugar donde él obtuvo curiosidad por el estudio de la lectura bíblica. En esta ocasión, un gran impacto tocó su corazón, lo que lo llevó a abandonar la mentira y la bebida. ¿Qué es lo que sucedió con este hombre? Está en la universidad y ahora este hombre
descubre de que tiene un llamado. Pero no solo tiene un llamado, no que responde a él. Entonces dice, bueno, he recibido un llamado. ¿Qué es lo que significa? Que cuando nosotros también somos llamados y aceptamos este llamado y cuando nacemos de nuevo, nuestra vida debe de transformar. Entonces este hombre dice que dejó atrás, ¿qué? La mentira y la bebida. Había dejado atrás su vieja forma de vivir. Ahora, el ministerio más conocido de este personaje, que se llama George Miller, tuvo que ver con los orfanatos. Dice que en el año de 1834, en su propia casa, como una especie de albergue, llevó a 30 niñas. Y la obra continuó creciendo al punto que fue necesario construir un edificio distinto. Y este edificio fue terminado en el año de 1849 y ya tenía capacidad para 300 entre niños y niñas. Pero en 1855, 21 años después de que esta persona había recibido este llamado, dice que cerca de 2,000 niños estaban hospedados en cualquiera de los 5 hogares que él había ya construido. ¿Qué es lo que significa esto? Carácter. Entonces, el mayor de los emprendimientos de Miller fue la construcción y el mantenimiento de los grandes orfanatos en Bristol. Comenzó la empresa, imagínense, cuando estamos hablando de los recursos, es que Dios no te está preguntando qué es lo que tienes. Uno dice, mira Señor, esto es lo que tengo, y uno permite que Dios se glorifique. Cuando llegó y habló, o cuando David dijo, yo voy a enfrentar a Goliat, tenía una onda. No estaba, y el resto del ejército estaba armado, mas sin embargo Dios se glorificó con lo que él tenía. Entonces esta persona está dispuesta y dice que es una gran obra misionera. ¿Y sabe con cuánto empezó este señor Miller la construcción de estos orfanatos? Con solo 2 chelines, lo que significa 50 centavos. Solo tenía 50 centavos. Pero en respuesta a la oración y sin dar a conocer sus necesidades de todos los seres humanos, dice que recibió los medios necesarios de parte de Dios de maneras sobrenaturales para erigir los edificios y para alimentar a los huérfanos día a día durante ¿sabe cuánto tiempo? 70 años. Un hombre que solo tenía 50 centavos en la bolsa. Su nueva vida en Cristo lo impulsó a servir. Y eso es lo que nuestra nueva vida en Cristo nos debería de hacer a nosotros. De la misma manera nos debería de impulsar a servir. En todo este tiempo, dice la historia, que los niños no pasaron ni un día sin comer. Y el señor Miller dijo que si alguna vez faltaba siquiera una comida, él lo tomaría como evidencia de que el Señor no quería que el trabajo continuara. Dice de que a veces a la hora de la comida estaba casi tan cerca que no sabía de dónde iba a provenir la comida, pero el Señor siempre le enviaba su debido tiempo durante 20,000 o más días, porque eso es el tiempo que él está sirviendo a Miller, todo lo que necesitaba. Habilidad. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de la habilidad? Bueno, este hombre era una persona habilidosa, un testimonio de provisión que Dios le había dado, y él había utilizado todas sus habilidades y todos sus recursos. Y escuche bien, en 1836 Miller comenzó la institución del conocimiento de las Escrituras para el hogar, o sea, para el lugar donde ellos estaban y para el extranjero. Su objetivo era ayudar a las escuelas cristianas, ayudar a los misioneros y hacer circular las Escrituras. Y esta institución, que no tenía patrocinadores, no le pedía ayuda a nadie, no contrajo ninguna deuda, no tenía ningún comité, no tenía ningún suscriptor, no tenía ninguna persona que pagara membresía, dice que a través de la fe solo en el Señor había obtenido y había desembolsado $7,5 millones. Él había perfeccionado el don que Dios le había dado. Ahora, testimonio. En el momento de su muerte, el señor Miller dice, 122,000 personas habían sido enseñadas en las escuelas apoyadas por estos fondos, o sea, las escuelas cristianas, y alrededor de 282,000 Biblias y 1,5 millones de Nuevos Testamentos habían sido distribuidos por todo el mundo a través de estos fondos. Una persona que solo tiene 50 centavos, pero tiene esta disponibilidad de servir. Y también dice, 112 millones de libros religiosos, panfletos y tratados habían circulado alrededor del mundo. Los misioneros habían recibido ayuda en todas partes del mundo y no menos de 10,000 huérfanos habían sido atendidos por medio de este fondo. 10,000 personas. La obra de Miller fue prueba de la provisión de Dios, supliéndole en todo momento. Muchas veces careciendo de alimentos que dar a los niños, recibía, así como ya he dicho,
apenas horas antes, donaciones anónimas para los mismos. Y en aquellos hogares los niños recibían buena educación, buena alimentación, estaban bien vestidos, y dice que cuando era el momento de que ellos abandonaran los orfanatos, dice que todos se iban llevando una Biblia en sus manos. Santidad. ¿Qué significa santidad? Todo lo que nosotros hacemos glorifica a Dios. Esta persona estaba buscando de Dios constantemente. Y les voy a decir cómo termina parte de esta historia. Miller escribió en su diario: Dios nunca me ha fallado. Por casi 70 años, cada necesidad en conexión con este trabajo ha sido suplida, ha sido contestada. Todo, escribió, porque creo en la oración. ¿Qué es lo que sucede con esta persona? Esta persona buscaba a Dios y dependía de Dios constantemente. Esto habla del poder de la oración. Ahora, de acuerdo él tenía un diario, dice que las personas que han revisado su diario y que han visto todas las obras que fueron realizadas, dicen que de acuerdo a lo que estaba escrito en ese diario y todo lo que ellos vieron que sucedió, dicen que aproximadamente 50,000 oraciones le fueron contestadas a Miller. A mí me dio un poco de curiosidad y dije, bueno, tiene 70 años de ministerio, él dice que no le ha faltado nada. En 70 años de ministerio hay 25,550 días. Y si nosotros observamos cuidadosamente, podemos observar que dice que se le fueron contestadas 50,000. ¿Qué es lo que significa? Que solo hay 25,000 días en esto y a él le contestan 50,000 veces. Entonces significa que esta persona es una persona de oración y que esta persona durante 70 años, escuche bien, durante 70 años, por lo menos 2 de sus oraciones eran contestadas cada día. Entonces nos damos cuenta de que este viaje no es un simple viaje, porque Pablo y Bernabé dice que regresan, los instituyen, los organizan, los exhortan y finalmente en oración y ayuno encomiendan a Dios a estas personas. Ese es el poder de la oración. Toda obra y todo ministerio de la misma manera debe de ser encomendado a Dios, pero no podemos decir que somos buenos líderes cuando somos incapaces de orar, cuando somos incapaces de pedir la ayuda, cuando somos incapaces de pedir la protección, cuando somos incapaces de pedir la sabiduría para siquiera dirigir un ministerio. Asimismo, los líderes de los diferentes ministerios deben de orar. ¿Y cómo deben de orar? Constantemente. Durante 70 años, Miller por lo menos estaba haciendo más de 50,000 oraciones. 70 años orando. Ya se puede imaginar usted cuánto tiempo podría ocupar una persona en 70 años para que solo 2 de estas oraciones sean contestadas cada día durante 70 años. Dice en el libro de Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Bueno, ellos han pasado, han regresado, ahora dice que han llegado a Antioquía. Dice en el versículo 24 y 28, que es donde termina el capítulo 14. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. ¿Por qué continúa siendo extraordinario este viaje? Bueno, este viaje continúa siendo extraordinario porque dice que llegaron a Pisidia, llegaron a Panfilia, llegaron a Perge y descendieron a Atalia. Pero no solo pasaron por ahí, sino que en cada una de estas ciudades, dice en el versículo 25, predicaban el evangelio. Dice en el libro de Romanos 10, 15, 17, y cómo predicarán si no fueran enviados, y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, de la misma manera que el profeta Isaías había dicho, no todos habían creído, pero ¿sabe por qué era extraordinario? Porque ellos habían venido, habían estado y habían compartido con todos los que podían, donde llegaban el mensaje del evangelio
evangelio. Y eso también debería ser una instrucción para la vida de cada uno de nosotros. Entonces nos damos cuenta que este no es un simple viaje donde vienes de regreso que ya te duermes, sino que es un viaje donde está haciendo impacto, un viaje que no se sabe si es más importante cuando van o cuando regresan, porque la obra que ellos están llevando a cabo es extraordinaria desde su principio hasta su regreso. Pero dice la palabra, continuando, y habiendo llegado, y reunieron a toda la iglesia. Bueno, han regresado, reúnen a toda la iglesia de Antioquía de Siria, de donde ellos habían salido. Entonces, ya estando todos reunidos ahí, solo dése cuenta de por qué es que a veces las referencias son muy pequeñas, y dice, y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles. Esta es una breve referencia, pero en ella están encerradas una gran cantidad de hechos extraordinarios que están contenidos desde el capítulo 13 hasta el capítulo 14. Porque si ellos reunieran a la iglesia y tendrían que dar un informe, porque acuérdense que estamos hablando de este primer viaje, ellos tendrían que decir, ¿saben qué? Están todos aquí reunidos. Y queremos contarles qué es lo que pasó. Primero llegamos a Chipre. Entonces, en Chipre compartimos el evangelio en toda la isla. También en Chipre, el procónsul, o sea, el gobernador de toda la isla, el gobernador romano, aceptó a Cristo. También ahí en Chipre encontramos oposición, pero Pablo, podría decir Bernabé, lleno del Espíritu Santo, reprendió a Elimas y este queda ciego por algún tiempo. También dice, habían llegado a Antioquía y podrían decir, y muchos creyeron, y la ciudad se dividió, y nosotros compartimos el evangelio con los judíos y con los gentiles. También podrían decir, encontramos ahí oposición y fuimos echados de esa ciudad. También podrían decir, llegamos a Ícono y ahí Dios nos concedió hacer señales y prodigios, y aunque no se hace una referencia a las señales y prodigios, nosotros sabemos que fueron múltiples cosas las que se hicieron. También podríamos decir, y muchos creyeron ahí. Y también en medio de la oposición, porque también ellos recibieron otra vez oposición en Ícono, fueron expulsados porque tenían intención de apedrearlos. También pueden decir, y llegamos a Listra, y en Listra compartimos el evangelio, y por medio del poder del Espíritu Santo, un lisiado fue sanado. Imagínense la sorpresa que pueden sentir. Y en Listra también podría decir, nos querían ofrecer adoración y sacrificio, pues que nos consideraron dioses. Mas sin embargo, nosotros rechazamos la adoración y el sacrificio, porque eso es una blasfemia, porque también nosotros somos seres humanos. Pero también en Listra fui apedreado, podría decir Pablo. Mas sin embargo, Bernabé no fue tocado, pero podríamos decir, y el poder del Espíritu se manifestó, porque a Bernabé no lo tocaron por el poder del Espíritu que lo cuidó, pero Pablo, aunque fue apedreado, aunque fue arrastrado y fue tirado fuera de la ciudad, lo levantó el Espíritu al siguiente día. Y podrían decir, y Pablo se levantó y aunque debía de haber pasado meses en cama, al siguiente día tomamos un caballo y salimos para Derbe. Entonces cuando llegamos a Derbe, ahí predicamos el evangelio y muchos creyeron. Entonces, durante este viaje de regreso, ustedes se pueden dar cuenta de todo lo que hicieron. Instituyeron, organizaron la iglesia que ellos habían fundado. Y no solo termina ahí porque dice, y refirieron cuán grandes cosas hizo Dios con ellos. Y yo quiero que escuche bien esta parte de este versículo porque es muy importante. No dijeron las grandes cosas que nosotros hicimos por Dios. Porque a veces esa es la gran actitud. ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo esto para la iglesia. Estamos haciendo esto para Dios. No, no se equivoque. La palabra es clara. Dice ellos y ellos dijeron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces cuando nosotros nos ponemos como instrumentos en las manos de Dios, nosotros no nos estamos glorificando ni nosotros no le estamos haciendo nada ni el favor a Dios. Nosotros debemos de entender cuál es nuestra posición. Entonces ellos dijeron, Dios hizo cosas extraordinarias a través de nosotros y por eso nosotros estamos alegres, estamos contentos, porque somos parte, porque somos instrumentos, porque Dios nos ha usado. No, pero todos aquí siempre podemos agarrar y decir de que nosotros estamos haciendo cosas extraordinarias cuando la realidad es que deberíamos de estar agradecidos porque Dios nos voltea a ver, porque Dios nos usa. ¿Qué es el hombre? Dice Salmos, para que Dios lo visite. Ahora, se están dando cuenta que está llegando al final este capítulo 14 y también está llegando al final estos 2 años de ministerio, estos 2 años donde ellos han enfrentado tribulaciones, han visto victorias, uno fue apedreado, han pasado peligros, han pasado múltiples cosas. Ahora les quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros podemos dar testimonio de una vida de servicio a Dios de esta manera? ¿Qué ha sacrificado usted por Dios?
Ellos habían utilizado 2 años de su vida, se habían expuesto a peligros, habían sido perseguidos, viajaron en barco, viajaron a pie, viajaron a caballo y todavía después de todo regresaron con alegría para dar testimonio de lo extraordinario que habían sido estos 2 años. Lo que la iglesia actual necesita son cristianos verdaderos como esto, cuyo compromiso y servicio con Dios es evidente. No venimos a la iglesia a servirle al pastor. Todos venimos a servirle a Dios en una diferente capacidad y nos instruimos. El que tiene la capacidad, el llamado para instruir y enseñar, enseña. El que tiene otro llamado sirve de otra manera, pero todos somos el cuerpo de Cristo y le hay que darle gracias a Dios de que Dios nos ha llamado. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque ellos no solo querían que se compartiera, sino que ellos lo hicieron posible. Nosotros, por ejemplo, queremos ver la iglesia llena, pero no venimos, ni compartimos, ni invitamos. ¿Qué está haciendo usted? Nosotros queremos que nuestras reuniones de oración lleguen muchos y que el poder de Dios se manifieste. Y efectivamente Dios se mueve y se manifiesta y contesta nuestras oraciones. Pero ¿cuántos de nosotros participamos de estos ministerios? Nosotros queremos ver llena la casa cuando estábamos haciendo nuestros estudios bíblicos. ¿O no lo quiere ver usted? Evidentemente lo queremos ver, pero ¿cuántos de nosotros? Aquí dice que pasaron 2 años y que bajaron 2000 kilómetros a caballo, en barco, a pie. Llovía, hacía frío y hacían todas estas cosas y ellos seguían adelante. El frío no nos permite ni siquiera ir a nosotros a las reuniones cuando tenemos los estudios bíblicos. Nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero ¿cuántos de nosotros realmente buscamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos más de un día a la semana, escuche bien, más de un día a la semana, a responder el llamado y a cumplir con el propósito, no solo con el que fuimos llamados, porque recuérdense, nosotros fuimos llamados, pero no estábamos cumpliendo solo con el propósito de ser llamados, sino que nosotros también fuimos creados y usted sabe que usted fue creado con un propósito. Entonces, no solo estamos respondiendo a este llamado, sino que también fuimos creados con un propósito y cuando nos miramos nuestra propia vida nos podemos dar cuenta que quizás estamos muy apartados de eso. Quiero, ya para terminar, compartir con ustedes algo que yo considero muy relevante y muy importante. Nosotros vivimos en una sociedad, escuche bien, donde nos hemos acostumbrado a una gran diversidad de fundamentos, estándares y formas de vida. ¿Y por qué digo fundamentos? Porque realmente todos nosotros solo deberíamos tener un fundamento y usted sabe cuál es perfectamente ese fundamento. El fundamento de todos nosotros debería de ser Dios y no debería haber otro. Pero cuando nos damos cuenta en nuestro alrededor, nosotros nos podemos dar cuenta de que hay múltiples fundamentos y muchos quieren vivir como quieren vivir. Cuando realmente en la vida de cada uno de nosotros debería de ser observado este mismo fundamento, los mismos valores y los mismos principios establecidos por Dios. Todos estos chocolates, traje una gran diversidad de chocolates, tienen algo en común. ¿Y usted sabe qué tienen en común? Todos se llaman Hershey's. Además, tienen otra cosa en común, el chocolate que es su ingrediente base. Sin embargo, no todos estos chocolates son iguales. Aquí tengo uno que aunque tiene el mismo nombre y dice que tiene la misma base, es de cacahuates. Tenemos uno que es de galletas, tenemos uno que es de almendras, tenemos uno que es de toffee, tenemos uno que es de crema, tenemos uno que es de caramelo y también ¿sabe qué? Tenemos uno que es original. Ahora, vamos a hacer referencia a esto. Un hombre iba con prisa por el camino de la vida buscando y preguntando. Se acercó a un anciano que se encontró a la orilla del camino y le preguntó: por favor, Señor, ¿puede decirme algo? Entonces el hombre le contesta: ¿y qué quiere saber? Le dice: ¿me podría decir si usted ha visto pasar algún cristiano por aquí? El anciano dice que encogió los hombros y le dice: bueno, depende de qué cristiano ande usted buscando. Y el hombre confundido le responde: disculpe, pero yo soy nuevo en esto y yo no sé si hay diferentes tipos. Entonces le dijo: porque yo solo conozco a Cristo. Entonces dice de que el anciano le responde: pues para su información, sí, hay muchos cristianos. Hay de todos tipos, de todas maneras, de todos gustos y de todos sabores. Y le dice: hay unos cristianos que son cristianos por cumplimiento.
Hay unos cristianos que son cristianos por tradición. Hay unos cristianos que son cristianos por costumbre. Hay unos cristianos que son cristianos por superstición. Hay unos cristianos que son cristianos por obligación. Hay unos cristianos que son cristianos por conveniencia. Y hay algunos cristianos auténticos. Entonces dice que el hombre se queda sorprendido y le dice, auténtico, le dice, esos son los que yo estoy buscando. Los cristianos de verdad. Entonces le dice el anciano, bueno, pues estos cristianos es muy difícil de ver. Hace mucho tiempo pasó uno por aquí y me preguntó lo mismo que usted me está preguntando. Entonces le pregunta el hombre, disculpe por mi ignorancia, pero ¿cómo poder reconocer a los auténticos cristianos? Y el anciano le responde, no se preocupe, hermano, no tendrá problemas en reconocerlos, porque un cristiano de verdad no pasa desapercibido en este mundo de sabios y de engreídos. Usted lo reconocerá por sus obras y no por sus palabras. Así es de que esto pone de manifiesto qué tipo de cristianos somos nosotros. Pablo y Bernabé fueron cristianos verdaderos, enfrentaron oposición, enfrentaron rechazo. Y prueba de esto es su ministerio y su vida. Y no solo dijeron, vamos a hacer, sino que fueron y hicieron. Estaban comprometidos. Ahora, usted sabe qué es lo que sucederá al final de los tiempos. Tenemos estos cristianos de todos tipos de sabores, olores y todo ¿sabe qué? Solo permanecerá uno, porque solo el que recibirá las promesas de Dios es el que es cristiano verdadero, el que es auténtico, el que está comprometido, el que busca del Señor, el que le sirve. Los demás no recibiremos las promesas de Dios. Los demás no entraremos al reino de los cielos. Entonces este es un momento de reflexión y usted se puede dar cuenta de que este no era un simple viaje que se lee en unas pocas palabras, sino que usted se puede dar cuenta de lo que realmente esto ilustra y cómo debería de ser tomado en nuestra vida, porque esto debería de convertirse en una base y un fundamento y debería de hacernos a cada uno de recapacitar para ver en dónde está nuestro servicio, nuestra actitud, dónde está nuestro compromiso, dónde está nuestra búsqueda de Dios. Y si usted no está enfrentando oposición, entonces debería de preocuparse, porque la palabra misma dice que usted enfrentará oposición, debería de mantenerse firme sin moverse. Pero ¿qué es lo que pasa? Vivimos tan vidas tan simples, tan cómodas, que ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos perdiendo. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte las gracias. Ay, Señor, quisiéramos ser contados como estos verdaderos cristianos, Señor, como los que te sirven, como los que están comprometidos, con los que no se hacen para atrás ni para agarrar impulso, Señor. Señor, sabemos que enfrentaremos pruebas y dificultades, pero nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, a no darnos por vencido, que en medio de las dificultades, de las pruebas, de las enfermedades, nosotros podamos glorificar tu nombre, que podamos decir, Señor, de que tenemos una vida extraordinaria y nueva, porque tú nos has hecho nuevo y que estamos esperando con esta autenticidad que tú has puesto en cada uno de nosotros como tus hijos, que las promesas tuyas se cumplan, Señor, y poder vivir en la plenitud eterna de tu reino. Te pedimos, Señor, que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a no mirar las cosas como simples cosas, sino que ayúdanos a poder descubrir cada una de estas cosas extraordinarias que tú has hecho, Señor, a través de otros. Y si las pudiste hacer de otros, si pudiste hacer algo extraordinario con uno que solo tenía una onda, Señor, pero que estaba dispuesto. Si tuviste la posibilidad de hacer algo, así como Abraham, Señor, que no tenía nada y que le dijiste vete y se fue. Si tuviste la extraordinaria promesa cumplida, Señor, de cumplir a algo de alguien que viera cosas que eran imposibles y abriste el mar, Señor, ¿qué no podrás hacer con las personas que están dispuestas? Pero, Señor, ayúdanos a salirnos ya de este confort, ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos, Señor, a que de aquí para adelante, Señor, si este es el punto donde nosotros hemos llegado, ayúdanos que en estos días que nos faltan, estos días que ya vamos de regreso prácticamente en nuestra vida, sean días extraordinarios y que tengamos esta oportunidad de vivir de una forma que te glorifique a ti. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por darnos tiempo y gracias, Señor, porque eres un Dios todopoderoso que está sentado en su trono. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.